Buenos días, nosotros les vamos a hablar del patrón iterador. Nuestro grupo está conformado por Cristian Manuel Bernal Bernal y yo, Sebastián Camilo Vanegas Ayala, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá, Colombia. Nuestra agenda que vamos a desarrollar es la siguiente. Objetivo, desarrollo del tema referente al patrón iterador, conclusiones y bibliografía. Estos son los objetivos. Los más importantes son los dos primeros, que consisten en presentar el patrón iterador y su estructura y plantear e identificar los posibles escenarios problemáticos que se pueden solucionar mediante el uso, la implementación de este patrón. El escenario que se va a plantear es el siguiente. Se requiere recorrer una lista de números sin importar la estructura en las que estén estos organizados y además sin importar el algoritmo que se implemente para su recorrido. Entonces el usuario tiene una lista, no sabe si es dinámica o si es estática y no sabe cómo la va a recorrer. Entonces, ¿cómo recorrer esta lista sin importar la forma en que fue estructurada, si era estática o era dinámica? Y sin importar cómo el algoritmo que vamos a implementar para el recorrido. La solución es el patrón iterador, como lo podemos ver. El patrón iterador se clasifica como un patrón de comportamiento. Los patrones de comportamiento se dividen en dos, los basados en clases y los basados en objetos. Hay un subtipo específico de los basados en objetos que consiste en patrones que encapsulan comportamientos de un objeto y se los delegan a otro. Es dentro de este subtipo donde se va a clasificar el patrón iterador. El patrón iterador también recibe el nombre de cursor, ya que, como lo veremos más adelante en las implementaciones, hay iteradores que se utilizan únicamente para almacenar el estado de la iteración, es decir, la posición actual del recorrido que se esté haciendo y en la estructura que se esté recorriendo. De esta forma funciona más como un cursor y por eso recibe ese nombre también. La intención del patrón iterador es acceder secuencialmente a los elementos de un objeto compuesto sin mostrarlos directamente. Eh, En una estructura de elementos agregados, como por ejemplo una lista, se nos debería proporcionar una forma de acceder a los elementos de la lista sin exponer su representación interna. Es más, puede que se quieran realizar diferentes recorridos sobre la misma lista. Una posible solución a esto es incluir métodos que me permitan recorrerla de diferentes formas, pero esto es poco práctico, ya que si son muchos los recorridos que se quieren hacer, nos estaríamos enfrentando a un código demasiado largo dentro de una clase y posiblemente no lo pueda comprender otra persona. Esto es lo que motiva la implementación del patrón. La aplicabilidad del patrón es, primero, según la intención, es no dejar que el usuario vea cómo es la composición interna del objeto ni compuesto ni de sus agregados, solo ver que existe un objeto compuesto y de que está hecho de unos agregados, pero no sabemos cuáles son. Además, otra aplicabilidad es aplicar recorridos diversos al mismo objeto y hacerlo simultáneamente. Entonces, podemos hacer varios recorridos al mismo agregado, al mismo objeto compuesto, pero de diferentes formas, utilizando diferentes algoritmos y guardando los estados de los recorridos para que podamos compararlos y para que podamos retomarlos en el futuro. Y además otra aplicabilidad es la iteración polimórfica. Y esto quiere decir que sin importar la lista que tengamos, digamos si era dinámica o era estática, o sin importar el objeto compuesto, nosotros podemos ejecutar la función recorrer y no lo va a recorrer sin importar el iterador que estemos utilizando. Él va a saber que va a recorrer la lista y que lo tiene que hacer y sin importar el. Como se había dicho anteriormente en la clasificación y como se puede ver en el diagrama, hemos tomado la forma de recorrer la lista y la hemos encapsulado dentro de un objeto iterador. ¿Cuál es el problema con esta representación? Está muy acoplada. De esta forma un cliente debe saber que lo que está recorriendo es una lista y realmente el patrón debería funcionar para recorrer cualquier tipo de estructura agregada, como por ejemplo un árbol. La forma correcta de implementar el patrón está en el siguiente diagrama. Tenemos dos abstracciones, una para los agregados o las estructuras que queremos recorrer y una para los iteradores y pues sus respectivas implementaciones. Aquí se implementa un método de fabricación, un patrón método fábrica,
para que cada agregado concreto sea capaz de crear su propio iterador concreto. Los participantes del iterador son los siguientes: el iterador abstracto, iterador concreto, agregado abstracto y agregado concreto. Volviendo a la diapositiva anterior, la estructura que explica muy bien estos componentes, estos participantes. Entonces está el cliente, que se relaciona con el iterador abstracto y agregado abstracto. El iterador abstracto define la interfaz para los iteradores. Define la interfaz de recorridos, entonces define un primero, un siguiente, si ya terminó, y un elemento actual. El iterador concreto depende del agregado concreto, entonces define unas funcionalidades para determinado agregado, define de pronto unas funcionalidades para recorrer si es un agregado, si de pronto es un raíz dinámico o si es un raíz estático. El agregado abstracto es donde, como mediante un método fábrica, creamos el iterador. Y aquí podemos ver que él crea un iterador abstracto, pero ya en el agregado concreto creamos un iterador concreto dependiendo de ese agregado. Si el agregado concreto está diseñado para arrays estáticos, entonces el iterador concreto debe estar diseñado para arrays estáticos. Pero pueden ser varios iteradores concretos para arrays estáticos con diferentes algoritmos. Claro está. La principal colaboración entre clases es que cada iterador, llámese cursor o no, debe conocer en cualquier momento el estado actual de iteración, es decir, la posición actual dentro del recorrido que se está haciendo en la lista o lo que se esté recorriendo. Las consecuencias del patrón son las siguientes. Permite variaciones en el recorrido porque puedo aplicar diferentes recorridos a mis agregados. Entonces puedo aplicar recorridos en orden, posorden y en orden. Y además estos no dependen del agregado, sino los puedo aplicar. La segunda consecuencia es simplificar el agregado. Y esto se ve aquí como el agregado generalmente era el que incluía el iterador, incluía las funciones del iterador, como el algoritmo de recorrido y si había un siguiente y obtener elemento. Todo esto se separa en una interfaz independiente, aparte para que sea más extensible, se puedan crear varios tipos de iteradores y se puedan aplicar a un solo agregado que antes solo contenía la opción de uno. Además, se pueden hacer recorridos simultáneos porque como esto guarda el estado del recorrido y además el recorrido es un objeto de tipo iterador, entonces él puede hacer varios iteradores de diversas formas para el mismo agregado y aplicarlos simultáneamente. Y como va guardando el estado del recorrido en el que va sucediendo, entonces funciona perfectamente. Estas son algunas variantes en la implementación del patrón. La primera tiene que ver con quién controla la iteración. Esta puede ser controlada desde el mismo objeto iterador o desde el cliente. Si la controla el objeto iterador, se llama iterador interno. Si la controla el cliente, se llama iterador externo, que es mucho más flexible que el interno en determinados casos. La segunda variante tiene que ver con quién define el algoritmo de recorrido. Este se puede definir en el mismo objeto iterador o se puede definir en la estructura agregada que se está recorriendo y utiliza el iterador únicamente para almacenar el estado de iteración. A este iterador lo llamaremos cursor. Respecto a la tercera variante, un iterador se dice robusto si garantiza que no haya errores si estamos modificando la lista y recorriéndola al mismo tiempo. Es decir, que si borramos elementos de la lista o de la estructura que estemos recorriendo, el iterador no genera errores al recorrerlo, como acceder a elementos que ya no existen. Respecto a las operaciones adicionales, un iterador tiene que tener al menos las 4 operaciones que se definieron dentro cuando vimos la estructura, pero eso no quiere decir que no pueda tener otro tipo de operaciones. Y bueno, los iteradores pueden ser utilizados para recorrer estructuras compuestas como las del patrón composite. Aquí se utilizan los iteradores nulos. Cada elemento hoja en el patrón composite nos devolvería un iterador nulo que indicaría que ahí termina la iteración en ese pedazo. Sacar una página web se tiene una interfaz iterador que tiene los métodos que expresamos siguiente, objetivo primero y tiene siguiente. Un agregado que tiene un método fábrica que define el iterador que va a utilizar y ahora en este ejemplo el iterador es un iterador interno. Entonces se tiene un agregado para listas
estáticas y se crea un iterador de listas nativas que es definido abajo. Como podemos ver, este iterador solo usa métodos de listas estáticas, de arrays estáticos, como el list.length, y hace las funciones que están descritas aquí. Después tenemos un nuevo agregado que es para ArrayList. Agregamos los mismos elementos y creamos un iterador de tipo ArrayList. Pero vemos que, y le mandamos la lista, claro está, en el anterior también. Y vemos que aquí el iterador implementa sus métodos para tratar ArrayList, como podemos ver, list.6 y get para obtener elementos. Y aquí hacemos la prueba. Si era una lista nativa, crea un agregado de tipo nativo. Si era una lista ArrayList, crea un agregado de tipo ArrayList. Y recorremos esto independientemente de la iteración, que era lo de la polimorfismo que hablábamos más anteriormente. Y lo recorremos sin importar qué iterador estamos utilizando. Algunas variantes del iterador, del código mostrado anteriormente, es que se puede hacer el iterador externo y es mejor para extender su aplicabilidad. Y de pronto las listas, y generalmente las listas se pueden enviar por parámetros y no definidas en el agregado. Algunos usos conocidos en aplicaciones de Windows, Smalltalk maneja iteradores internos, Object Window que define sus iteradores para sus objetos. Otros patrones relacionados al Composite, porque el iterador maneja perfectamente el Composite para manipularlo. El método fábrica, porque dentro del agregado se define un método fábrica para generar el iterador, y un memento porque el iterador tiene que guardar el estado del recorrido que está haciendo para generalmente hacer recorridos simultáneos cuando se trabaja con eso. Conclusiones, la más importante es que permite un recorrido cómodo y eficaz de los elementos y no depende de los algoritmos utilizados y reemplaza el uso de estructuras poco eficaces, detallados aquí. La bibliografía utilizada, el libro guía de Eric Dama y el código de ejemplo sacado de programación.net, el artículo patrones de diseño de comportamiento iterador